Buenas, les saluda Andrés Martínez desde Puerto Rico. Bienvenidos a mi canal Siempre Siendo Reformados. Quiero decirles que estén pendientes porque lo que voy a compartir en este video lo voy a estar compartiendo también en inglés, por si tienes algún amigo que le interesa la palabra de Dios y en este caso la teología reformada, él también pueda conocer sobre la teología reformada y pueda compartir con nosotros el evangelio. En este video voy a estar explicando el calvinismo. Voy a estar compartiéndoles la manera en que yo explico el calvinismo a personas que quizás nunca han escuchado el calvinismo en su vida o tienen un mal concepto del calvinismo porque les hablaron mal de él o no se lo explicaron bien. Este video no será argumentativo, sino simplemente explicativo. Voy a explicar el calvinismo, proveer al menos un texto por cada punto. Y con esto quiero motivarte a que tú estudies las escrituras y obedezcas el llamado del Espíritu Santo a estudiar las escrituras profundamente. Nada, el calvinismo comienza, para mí comienza en la creación. Dios crea a Adán y a Eva. Adán y Eva por alguna razón deciden desobedecer a Dios y cometen un pecado de desobediencia. Ellos ganan la naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa es heredada por todos nosotros de generación en generación. Esta es la doctrina que conocemos como el pecado original. Calvinistas y no calvinistas estamos de acuerdo que esta doctrina es una doctrina bíblica, pero en lo que diferimos es el resultado de esta naturaleza pecaminosa recibida o heredada, ¿verdad? Para los no calvinistas, el pecado original quizás significa que una persona ha sido corrompida por el pecado y obedece más al pecado que a Dios, pero de todas formas todavía tiene su libre albedrío y puede escoger obedecer a Dios y obedecer su ley. Para los calvinistas, el efecto de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado es que el pecado ha inhabilitado completamente al ser humano para que obedezca el mandamiento de Dios de arrepentimiento y de creer en el evangelio. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. El contexto en este texto es que Pablo está contrastando los que son del espíritu con los que son de la carne. Y sobre los que son de la carne, Pablo dice en los versículos 7 al 8 de Romanos capítulo 8: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos que una persona que está en la carne, que no es de Dios y no ha conocido a Dios, no puede someter sus designios o pensamientos a la ley de Dios. Y si no puedes someter tus pensamientos a la ley de Dios, tu albedrío no está libre. Así que creemos que el efecto de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado es que nos ha destruido completamente nuestro libre albedrío para obedecer a Dios. Luego, Dios puede darles el castigo merecido a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos están en la carne y son pecadores delante de Él, y son dignos del castigo eterno. Puede hacer eso, puede demostrar su misericordia y salvarlos a todos, perdonarlos a todos. O puede darles el castigo merecido a unos seres humanos y demostrar su misericordia y perdonar a otros seres humanos. Esto que acabamos de explicar de la incapacidad del ser humano para escoger a Dios y que no tiene libre albedrío es el primer punto del calvinismo, la total depravación o total inhabilidad. Ahora vamos para el segundo punto, que es que ya que Dios quiere demostrar su misericordia con algunas personas, como lo podemos ver en Romanos 9, versículos 21 al 24, Dios escoge incondicionalmente unas personas antes de la fundación del mundo. Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todos los seres humanos reciben naturaleza pecaminosa,
su libre albedrío es completamente destruido, esa es la total depravación. Luego Dios decide demostrar su misericordia a algunos seres humanos que Él escoge antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, incondicionalmente. Este es el punto de la elección incondicional. Ahora, Dios envía a su Hijo para que dé vida o redima a los que el Padre ha escogido o los que el Padre le ha dado al Hijo. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, donde nos dice desde el versículo 37 al 40, nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú recibes naturaleza pecaminosa, tu libre albedrío es destruido. El Padre decide demostrarte misericordia incondicionalmente y luego envía a su Hijo a que te redima y te resucite en el día postrero. Si el Hijo te resucita en el día postrero, quiere decir que eres una de sus ovejas por las cuales Él da la vida, como dice en Juan capítulo 10, versículos 7 al 16. Este es el punto de la expiación limitada. Cristo no murió por todos y cada uno de los seres humanos, murió por aquellos que el Padre le dio. Sé que probablemente ahora pensaste en muchos versículos que parecen contradecir mi posición, como Juan 3:16, pero próximamente proveeré estudios exegéticos y bíblicos para demostrarte con mucho amor que realmente estos textos no contradicen el punto de la expiación limitada. Luego de que el Padre te ha escogido, te ha dado al Hijo y el Hijo te ha redimido, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, te regenera o te hace nacer de nuevo. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, donde se habla del nuevo nacimiento. Y también en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, nos dice el texto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo realiza en ti la obra de la regeneración o el nuevo nacimiento, luego de que tú has sido escogido por el Padre y redimido por el Hijo. Y en este acto de la regeneración o el nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo te da el don de la fe y el arrepentimiento para que tú llegues a Cristo en fe y arrepentimiento. Muchas personas creen que la fe es algo que sale de ti, que tú decides tener fe para creer y ser salvo. No. La fe es un don de Dios. Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8 y Filipenses capítulo 1, versículo 29. El arrepentimiento también es un don. Lo podemos encontrar en Hechos 5:31, Hechos 11 y 18 y 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26. La fe y el arrepentimiento es algo que Dios te da cuando te hace nacer de nuevo. Y nos lleva a concluir esto también, que el ser una nueva criatura en Cristo, el nacer de nuevo, es algo que ocurre antes de que tú crees. Muchas personas piensan que cuando tú crees en el Evangelio y aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, en ese momento es que tú naces de nuevo. Para los calvinistas es al revés. Tú tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que hacerte nacer de nuevo para que tú puedas llegar a Cristo en fe y arrepentimiento. Lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, donde nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, en el idioma original dice ha nacido de Dios. Cuando tú, al momento que tú crees en Cristo, ya tú has nacido de Dios. Es lo que dice 1 de Juan 5:1. Y luego de que tú has sido escogido por el Padre, redimido por el Hijo y regenerado por el Espíritu Santo, tú vienes necesariamente a Cristo en fe y arrepentimiento, como lo encontramos en un versículo que ya leímos, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esta es la doctrina de la gracia irresistible. No creemos que Dios obliga a las personas a venir a Él, sino que Dios quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne
Y a través de este milagro del nuevo nacimiento, te da el don de la fe y el arrepentimiento, como ya he mencionado, y tú vienes voluntariamente a Cristo, voluntariamente luego de la obra soberana del Espíritu Santo en tu corazón. Así que luego de que tú has sido escogido por el Padre, redimido por el Hijo, regenerado del Espíritu Santo y has nacido de nuevo y has creído en el Señor y has tenido fe y arrepentimiento, luego de esto, las tres personas de la Trinidad, Dios va a guardarte irreprensible hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no perderás la salvación. Y esta es la doctrina o el quinto punto del calvinismo, la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 al 24. Nos dice el texto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios te guardará irreprensible hasta el día de Jesucristo, hasta el día del juicio. Y si te guardará irreprensible, quiere decir que en el día del juicio no va a haber nada, absolutamente nada, por lo cual alguien pueda reprenderte delante de Dios para que seas condenado. O sea que no vas a perder la salvación después que Dios ha hecho toda esta obra de salvación en tu vida. Este es el quinto punto, la preservación de los santos. Y luego de esto, de explicar los 5 puntos del calvinismo, tengo que decirte y explicarte todo esto, todo lo que ocurre en el universo, creemos los calvinistas, que está predestinado por Dios. Todo lo que ocurre en el universo, sea bueno o malo, ocurre porque Dios quiso que ocurriera, porque Dios tiene un propósito bueno y santo. Todo es parte del decreto de Dios, incluso la caída de Adán, el pecado que cometieron, todo esto es parte de un decreto eterno que Dios está llevando a cabo para su gloria. Abundaré más sobre esto, claro, en otros videos que hablaré sobre el decreto de Dios y sobre cómo Dios se glorifica llevando a cabo ese decreto. Pero ahora quiero decirte simplemente, todo lo que ocurre es parte del decreto de Dios, es parte de lo que Dios quiere hacer para su gloria. Todos los pecados y todas las cosas buenas que ocurren en este mundo son parte de lo que Dios tiene planificado, porque tiene un propósito con eso. Lo podemos encontrar nuevamente en Efesios capítulo 1 versículo 11, donde nos dice Efesios 1:11 que déjame buscarlo por aquí. Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Incluso permite que las personas pequen según el designio de su voluntad para cumplir sus propósitos. Permitió, decretó, ordenó, o como sea que lo haya hecho. Dios ordenó y predestinó, permitió que Adán y Eva pecaran para que todo lo que iba a ocurrir luego de eso fuera parte del plan que Dios tenía para glorificarse Él. Como ya dije, hablaré más de esto en otro video. Sé que es difícil de entender y a mí también se me hizo muy difícil de entender. Pero Dios tiene un decreto eterno. Esto no quita la responsabilidad humana. Si Dios decreta que tú vas a ser salvo o que no vas a ser salvo, esto no quita tu responsabilidad de arrepentirte. Porque sí, el primer punto, no puedes arrepentirte, eres inhábil de arrepentirte, no tienes libre albedrío para arrepentirte, pero el pecador eres tú, eres culpable de tu pecado y eres responsable de tu pecado, por lo tanto Dios te manda a arrepentirte. Hechos 17:30, Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, porque son responsables de su pecado. Pero hay que reconocer que Dios tiene un decreto, y eso no quita la responsabilidad humana. Esta es la doctrina cuando los calvinistas tratamos de armonizar la soberanía la soberanía absoluta de Dios con la responsabilidad humana.
Esta es la doctrina del compatibilismo, de que mi responsabilidad humana es perfectamente compatible con el decreto soberano de Dios. Lo podemos encontrar nuevamente en Hechos capítulo 4, y este es el mejor ejemplo que podría darle a cualquier persona. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28 nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles se juntaron a una para crucificar y matar al Hijo de Dios. Pero eso estaba predestinado por Dios. Dios había determinado que eso iba a suceder. Y no quita la responsabilidad de los que crucificaron a Jesús. Ellos siguen siendo culpables de su pecado, aunque Dios había determinado que eso iba a suceder de esta manera. Así que esto es una manera bastante breve de explicar, creo que casi todo lo que comprende el calvinismo. Sé que probablemente tienes muchas dudas, sé que probablemente me faltan muchas cosas de explicar, muchos textos de explicar, muchos textos de estudiar, pero los estaré proveyendo próximamente en el próximo video, así que te invito a que estés pendiente. Espero que este video te haya ayudado un poco y te haya motivado a estudiar las escrituras más profundamente y buscar cuál realmente es la verdad de Dios, qué realmente Dios ha revelado en su palabra para nosotros. Te invito a que estudies este tema, y que si el Espíritu Santo está poniendo este deseo en ti de abrazar a las doctrinas de la gracia, y antes de abrazarlas, estudiarlas para confirmar si son verdaderas o no, te invito a que obedezcas ese llamado y simplemente estudies las escrituras y llegues a la conclusión tú mismo con ayuda del Espíritu Santo. Así que nada, bendiciones. Estaré subiendo un video en inglés con este mismo material, así que avísale a tus amigos que hablan inglés. Y nada, espero que continúen pendientes a mis videos. Nada, bendiciones.